Ha iniciado la desdolarización. Es la guerra de la que nadie habla. ¿Qué es la desdolarización? Es el hecho de que los países alrededor del mundo están dejando de utilizar el dólar como divisa de reserva internacional. ¿Y qué es una divisa de reserva internacional? Aquella divisa que va a ser aceptada para exportación e importación alrededor del mundo obligatoriamente, condición que obtuvo el dólar a raíz del acuerdo de Bretton Woods a finales de la Segunda Guerra Mundial, momento en el que los países aliados se reúnen y estipulan que el dólar va a ser la divisa de reserva internacional en el tanto conserve el suficiente oro en bóvedas para respaldar cada uno de los dólares circulando alrededor del mundo a una tasa de $35 la onza Troy. El precio de hoy de una onza Troy de oro, más de $2,000. Les saluda Javier Martín, este es su canal de YouTube y otras redes sociales pronto, Martín Valores Inmobiliaria, Proyecto UBIT, su canal Tao y Economía. Esto es muy importante desde varios ángulos, pero quizá el más importante que quiero hacer ver es el señoreaje de la moneda. Esto es la riqueza que se produce a partir de la emisión de dinero que no existía antes, que es una especie de acto mágico, aunque es un acto contable. El señoreaje de la moneda genera una riqueza tan alta que los gobiernos siempre han dicho, pues entonces, que esa ganancia quede en el Estado porque el Estado somos todos. Resulta que a veces el Estado no somos todos. O mejor dicho, nunca el Estado somos todos. ¿Okay? Ejemplos anteriores de divisas de reserva internacional que se establecieron por acción del mercado, no por acuerdo, son la libra esterlina, recordemos todo el periodo del Imperio Británico, el Imperio Español también con su moneda predominando en aquel entonces, y también el florín neerlandés actuó durante un tiempo como divisa de reserva internacional. Es decir, estas divisas se echan a andar o bien porque el mercado así lo decidió, por puro pragmatismo, por la mano invisible de Adam Smith, por lo que quiera, por el orden espontáneo, perdón, o si no por acuerdo como el que ocurrió en Bretton Woods, acuerdo que empieza a despedazarse un tiempo atrás con el mal manejo. Inicia con el mal manejo de las relaciones internacionales por parte del gobierno de Obama, que empieza a disgustar a la Casa Real Saudí por el acuerdo nuclear con Irán. Pero bueno, ya empiezo ahí a desviarme, vuelvo al carril. Sin embargo, la forma más antigua de divisa de reserva internacional ha sido el bimetalismo expresado en el oro y plata a lo largo de 5,000 años de historia. En síntesis, una divisa de reserva internacional tiene entonces un señoreaje de la moneda muy superior a cualquier otro, y eso otorga un poder extraordinario, y prácticamente quien tenga la divisa de reserva internacional es quien gobierna el mundo. En el 2006 se aplicaron sanciones a Irán porque Irán no quiso dejar de enriquecer el uranio en aras de conseguir una bomba nuclear. Entonces, la ONU le mete sanciones. En ese momento, según describe Jim Rickards en uno de sus 2 libros, o La guerra de divisas o La muerte del dinero, que en estos momentos se me han confundido, empiezan a actuar como agentes comerciales de manera encubierta Rusia y China para vender el petróleo de Irán. Esto lo hicieron de forma encubierta, utilizando el oro como forma de pago a través de Dubái.
Todo esto lo describe Jim Rickards de manera muy interesante. Tomo ese dato como para a partir de ese momento empezar a medir cómo el mundo empieza a percibir que Estados Unidos está usando demasiado el dólar como arma en guerras financieras. ¿Okay? Recordemos que entonces Richard Nixon quita el patrón oro en 1971 como una divisa, sobre todo la divisa de Reserva Internacional, no puede no estar respaldada por algo. Entonces sale Henry Kissinger, en aquel entonces secretario de Estado, y logra el acuerdo con la Casa Real Saudí que se conoce como el petrodólar. Y eso es simplemente un acuerdo en el cual la OPEP obliga a todos los países productores de petróleo a que vendan su petróleo en dólares únicamente. A cambio, Estados Unidos va a proteger a Arabia Saudita para que nunca tenga una invasión, para que nunca tenga un golpe de Estado y todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Esto es básicamente el acuerdo conocido como el petrodólar, acuerdo que está despedazándose frente a nuestros ojos en estos momentos por diversas razones muy interesantes. A partir de ese momento de 1973, Estados Unidos puede darse el lujo de empezar a financiarizar su economía, es decir, ya no es una economía de producción, sino que es una economía de servicios financieros. Ganan por intermediar, ganan porque tienen la divisa de Reserva Internacional y eso permite les da acceso a una riqueza extraordinaria y se dan el lujo de enviar todos los empleos a China prácticamente. China ingresa a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 y para el 2016 ya el yuan es parte de la canasta básica, de la canasta de divisas de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Todo esto, hubo un momento en 1969 en que se crean los derechos especiales de giro por parte del Fondo Monetario Internacional para salvar al dólar de la muerte como divisa de Reserva Internacional. Es decir, esta no es la primera desdolarización, es, a lo que yo entiendo, por lo menos la segunda. Siguiendo con la secuencia de sanciones económicas, en 2014 Rusia toma Crimea. Le aplican sanciones logra Rusia empezar a hacer un reacomodo de su estructura geoestratégica, de sus relaciones bilaterales, empieza a acercarse a China y empieza a darse todo este proceso que olvidé mencionar cuando en el 2006 a Irán le meten sanciones y se da esta relación comercial solapada para vender el petróleo de Irán por parte de Rusia y China. Ese es el primer momento, el primer evento que conduce a lo que hoy conocemos como los BRICS, los países BRICS, que es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿Okay? Es ahí a donde arranca, con las sanciones. Paso a compartir unos datos muy interesantes. La población de China e India juntos es de 2.844 millones de personas. Parte de los BRICS. Ahora viene Rusia, parte de los BRICS. El país más extenso del mundo, con 17 millones de kilómetros cuadrados. A todo esto, la unión de estas dos poblaciones, de China e India,
representan el 35% de la población mundial. Vean qué impresionante. Ahora, la población de los países BRICS sumados es de 3.162 millones. Okay. El territorio sumado de los países BRICS al momento es 38.5 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de todos los cambios trascendentales que han ocurrido en los últimos 5 años con respecto a este tema, la prensa ha pasado totalmente por alto algo fundamental que se conoce como los futuros del crudo emitidos en yuans por China, respaldados por oro sólido, es decir, oro físico, no oro papel, físico, a través de la bolsa de oro de Shanghái, que solo comercia oro físico. Vean qué interesante. ¿Qué significa todo esto? Y ocurrió creo que en el 2015, 2016, quizás estoy equivocado y es en el 2017. A partir de ese entonces, China ofrece pagar el crudo que compra con yuans, de manera tal que si el país productor desconfía del yuan o quiere tener mayor liquidez de la que el yuan le puede dar ya mismo, simplemente se apersona a la bolsa de oro físico en Shanghái y cambia inmediatamente estos futuros, que son papel, por oro físico. Ven, ese fue un momento importantísimo que conduce al momento en el que estamos ahora. Los BRICS ahora se llaman BRICS más, BRICS y el signo más. Y es porque se les va a unir Arabia Saudita, casi nadie. Pero hay una lista de 81 países más que quieren unirse a los BRICS. ¿Qué tiene que ver esto con la desdolarización? Que los BRICS están planteando la creación de su propia moneda para intercambio comercial entre estos países. Por lo pronto lo que están haciendo es comerciar entre ellos en sus propias divisas, de manera tal que cada uno de ellos está acumulando divisas del otro. Piensan echar a andar esta moneda, esta divisa de reserva internacional dentro del ecosistema BRICS. Y lo último que escuché de muy reciente data, hace un par de días, es que llegaron a esta brillante idea de, en vez de todo esto, que lo más práctico sería, y es lo que están todavía analizando, utilizar el yuan como divisa de intercambio entre ellos, pero respaldándolo por oro inmediatamente a través de la bolsa de Shanghái. Vean qué interesante. Estos son los detalles del proceso de desdolarización, que no está siendo informado. Bueno, algunos datos todavía interesantes, pero que están ocurriendo recientemente. Arabia Saudita vende su petróleo a China en yuans. Arabia Saudita realizó acuerdos de cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái. Arabia Saudita le negó a Joe Biden la posibilidad de empezar a extraer más crudo para bajar el precio antes de las elecciones de medio periodo, que fue cuando Biden llegó y en vez de darse la mano, dieron el puño. Detalle muy importante.
reunión de la cual Biden llegó sin nada porque él le dijo, no, olvídese. Pero es que, ¿qué había pasado un año antes? Biden había dicho públicamente que Arabia Saudita era un país paria. ¿Ve? ¿Qué espera? Entonces, la muerte del petrodólar que está ocurriendo es la muerte del dólar como divisa de reserva internacional, asunto que hemos advertido desde hace 10 años iba a ocurrir. Ahí están los videos anteriores y antes de que empezáramos a hacer videos, todo esto fue publicado en Facebook. Posibles consecuencias de esto así a corto plazo. Un aceleramiento en la crisis, más bien el colapso que va a ocurrir sí o sí en el mercado de la deuda soberana. ¿Qué significa mercado de la deuda soberana? En el mercado de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todos los demás mercados, según describe Gregory Mannarino con una gran lucidez, debido a la metodología que hemos llevado desde hace décadas en el manejo de la economía, todos los demás mercados son derivados de este mercado. Y este mercado es el que va a colapsar y debido a este colapso va a haber un colapso de la bolsa. ¿Y por qué todo esto? Porque cuando pensamos en la desdolarización nos estamos imaginando los billetes circulando en el mundo. Más adelante decimos, no, ok, como es electrónico, entonces no son billetes dando vueltas. Todo esto es parcialmente cierto. En realidad, la acumulación de dólares por parte de los bancos centrales alrededor del mundo que ha venido llevándose a cabo en los últimos 70 o más años, se lleva a cabo en forma de bonos del tesoro. Y la emisión de dinero nacido del aire, de la que vengo hablando desde hace 10 años, que ya hasta deben estar hartos de estarme escuchando, es esa creación de dinero nacido del aire, es la creación de bonos del tesoro estadounidense. Esa es la deuda. Y cuando hablan de incrementar el techo de la deuda, es incrementar la posibilidad de producir más bonos. Este proceso se acelera cuando los países que poseen los bonos, es decir, el mundo entero, empiezan a venderlos por temor a lo que está ocurriendo, por temor al balbuciante Biden, que no se sabe para dónde va, que no se sabe ni siquiera qué es lo que piensa, nadie entiende nada, debido al caos que están generando los demócratas del partido, del gobierno de Biden. La zozobra, el temor que generan en los inversores, ver un Estado andar al garete como lo es cuando observan a Kamala Harris, cuando observan a Biden, ya esta última reunión del G7, por Dios, tienen que ver eso, es una cosa terrible. Pero bueno, ya empecé a desviarme. Cerremos diciendo que según Didurán, que es Alexander Mercuris y Alex Christoforous, tienen que ver ese canal, es buenísimo. Hacen un análisis geoestratégico muy bueno. Bueno, Mercury, que es apodado el oráculo de Londres, dice que el comercio entre estos países BRICS ha venido intensificándose cada vez más. Hablaron hace poco de las amenazas de Angela, se me olvida el nombre, la presidenta de la Comunidad Económica Europea, de que les van a impedir hacer todo este comercio que les he venido contando. ¿Cómo? No tengo idea. Último dato, India importa crudo de Rusia pagando en rupias.
Rusia está acumulando una gran cantidad de rupias. En algún momento entonces van a empezar más importaciones de Rusia de productos de India. Entonces va a empezar esta consolidación inexorable de este comercio, que es la estocada final contra el dólar. A todo esto, este proceso no es la primera vez que ocurre. Procesos anteriores ya ocurrieron, llámense Irak, cuando Saddam Hussein dice voy a empezar a vender mi petróleo en euros, después cae. O cuando Gaddafi dijo voy a crear el dinar oro, una moneda respaldada por oro, y que lo iba a pegar con el petróleo que ellos producían, también desapareció. Pero esta vez, al no poder evitar los contratos futuros del petróleo en yuan, primer paso hace un tiempo, se desencadenó todo esto y se acelera por el balbuceante Biden, por la zozobra que está produciendo ver al país más rico del mundo descarrilarse de esta manera. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Por cierto, muchas gracias por los comentarios, los leo todos, no he tenido chance de contestar, apenas pueda me siento a contestar. Muchas gracias, chao.